La clave para entender la sociedad adolescéntrica es la idea de que lo nuevo es lo bueno y lo viejo es lo malo. Bien, esa es la ideología que articula hoy nuestra cultura. Y esa es una ideología muy anticultural, porque porque la cultura precisa de tiempo. ¿Para qué? Para estabilizarse, para difundirse, para contagiarse, para criticarse. ¿M? Entonces, vivimos en un mundo no solamente adolescéntrico, sino profundamente anticultural cuando tomamos la cultura en un sentido cabal, o ilustrado por lo menos. Ahora, el adolescentrismo, al suponer que todo funciona como su iPhone, ¿y el iPhone cómo funciona? Pues cada modelo nuevo es mejor que el anterior, el 14 es mejor que el 13 es mejor que el 12 es mejor que el 11 y el 11 es mejor que el 10. Ellos suponen que esa regla tecnológica, esa lógica tecnológica según la cual el paso del tiempo mejora las cosas, lo cual es cierto habitualmente para la tecnología, ellos aplican esa lógica a todo el dominio de la existencia humana, que es mucho más complejo que lo tecnológico. Lo aplican a la moral, lo aplican al mundo de la literatura, lo aplican a la filosofía, lo aplican a la política, lo aplican a la teología. Entonces, todo lo que tiene profundidad histórica, todo lo que tiene raíces sólidamente arraigadas en nuestra civilización, se le presentan al adolescéntrico como una amenaza. Un saludo muy especial a toda la comunidad de Agenda Azul, que es una comunidad fidelizada que crece continuamente. Una comunidad que al final es, como diría McIntyre, una comunidad de amistad que genera horizontes de sentido. Hoy tendremos el gusto de hacer un contenido muy especial con Agustín Laje y aprovecho, además de darle la bienvenida a Agustín, para hacer una mención muy especial de agradecimiento, porque lo cierto es que Agenda Azul se inauguró con Agustín. El primer contenido que tuvimos de Agenda fue con Agustín y Agustín, además, de una manera generosa y despreocupada, ha promocionado a Agenda Azul. De manera que para Agenda Azul es un privilegio y un honor estar contigo, Agustín. Bienvenido al canal. Muchísimas gracias, Camilo, y es un gusto ver cómo ha crecido Agenda Azul en todo este tiempo. Así Felicidades. es. Muchas gracias a ti. Además que voy a contar una infidencia y es que en esos momentos en que estaba pensando si incursionar de lleno en Agenda Azul, Agustín me orientó muchísimo sobre todo este universo que también puede ser de mucho rigor. Y bueno, Agustín, tomé tu consejo, tu ayuda y aquí estamos. Qué bueno, me alegro mucho que te haya servido. Bien, hoy vamos a presentar el libro de Agustín, que es La generación idiota, una crítica al adolescentrismo. Pero como Agustín trata tantos temas, cada tema al final lo trata con tanta profundidad que si uno quisiera, podría cada tema dar para un contenido entero del libro. De suerte que, puesto que tenemos el tiempo limitado, lo que vamos a hacer con Agustín es centrarnos en algunas líneas o conceptos fundamentales que explican buena parte del libro, los esenciales del libro e iremos conversando sobre eso. Pero antes de iniciar, quisiera hacer un preliminar que me surgió en realidad espontáneamente cuando leí el libro y cuando lo releí. Tú sabes que, como decía Borges, lo importante son las relecturas. Y creo que hay una clave hermenéutica en el libro muy importante, un destacado hermenéutico, y es que el libro admite dos lecturas. Hay una lectura que el libro admite para todas las personas, jóvenes, adolescentes, personas mayores, que no necesariamente han tenido un contacto directo e ininterrumpido con las humanidades y las ciencias sociales. Vale decir que no han tenido que agotar un itinerario epistemológico y conceptual de todos los problemas y cuestiones que se abordan en estas ramas del saber, pero que sin embargo tienen un espíritu crítico y tienen una viva curiosidad, un deseo de conocer, como diría Aristóteles en la metafísica. Todas esas personas de espíritu crítico están expectantes, necesitados de encontrar un texto que les explique qué es lo que está pasando a nivel cultural, a nivel sociopolítico. Y creo que el libro de Agustín, digamos, se encarna como una ayuda sustancial y adquiere una cantidad de lectores sumamente importante.
La otra es una lectura de los entendidos, de las personas que han abordado la tradición, como diría Chesterton en Ortodoxia, con ese pasaje de la democracia de los muertos. Vale decir, quienes han abordado muchas de las problemáticas que se encuentran en las historias de las ideas, porque el libro de Agustín alcanza una magistralidad, y esto, Agustín, no te lo digo por acicalarte, te lo digo realmente porque lo encontré en tu texto, y es que hay un enorme fondo, hay muchas discusiones que el libro tiene, que se encuentran en la bibliografía y entre los pasajes, y que las personas que han tenido esas mismas lecturas que están en la bibliografía, cuando se encuentran con el libro, se les abre un horizonte interpretativo enorme. De manera que el libro cumple esa doble función, esa doble lectura como Rayuela de Cortázar. Y es un privilegio que podamos explicar los esenciales del libro hoy en Agenda Azul. Antes ya de hacerte las preguntas concretas, Agustín, pensaba que tu libro responde 3 preguntas fundamentales de la sociedad adolescente, y es la pregunta, como decimos los metafísicos clásicos, por la existencia, por la esencia y por la actividad. Vale decir, el libro de Agustín solventa las preguntas de si existe o no el idiotismo y ese adolescentrismo, de qué es eso del idiotismo y del adolescentrismo, y de cómo es, ¿no? Que eso me hace rememorar un libro de Ramón Bulla Quintana, un gran filósofo en Colombia, que escribe un texto que se llama ¿Existe Dios? ¿Qué es y qué hace? La pregunta por la existencia, por la naturaleza y por la actividad. Agustín, desde que uno abre la primera página del libro, la introducción es sugerente. Está llena de una cantidad de ideas y de afirmaciones que implican una toma de postura, digamos una postura particular. Tú te desmarcas desde la introducción de la categorización generacional usual de los millennials, los baby boomers, que yo creería que viene desde William Strauss en la teoría generacional, pero que al final es una hegemonía frívola de comprender las caracterizaciones sociales. Y en realidad esa es una distinción y una diferenciación conceptual sumamente importante. Cuéntanos un poco cuáles son las categorías, Agustín, que marcan todo el libro, y un poco sobre la introducción. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Una de las categorías, bueno, antes de nada, gracias otra vez por semejante introducción. Una de las categorías fundamentales a comprender es la de la desdiferenciación. En efecto, vivimos en un mundo en constante desdiferenciación. En el terreno de la sexualidad a veces resulta más fácil de percibir que en el terreno de la edad, pero es el mismo fenómeno el que se incrusta en todas las cosas. Vamos a ponerlo de esta manera. Podemos afirmar que sexualmente vivimos en una cultura transexual. Lo transexual no es sino lo desdiferenciado. La posibilidad de pasar de masculino a femenino en un abrir y cerrar de ojos implica que entre lo masculino y lo femenino no existe ninguna diferencia real. Caso contrario, yo no podría hacer ese pasaje casi inmediato. Y vivimos en una cultura que desdiferencia los sexos progresivamente, y no necesariamente en el transexual como individuo, sino en una cultura transexual en la cual el hombre debe renunciar a su masculinidad y parecerse a la mujer, y la mujer debe renunciar a su feminidad y parecerse a un hombre para ser exitosa, emancipada, revolucionaria, etc. Ahora, no es el tema del género ni del sexo el tema central de este libro, sino el problema de la edad. ¿Y qué encontramos en el asunto de la edad? Encontramos también una desdiferenciación. Vemos que las distintas categorías etarias empiezan a amontonarse en un estadio adolescéntrico. Claro, cuando vemos al mundo adulto, hay una renuncia a lo que se le dio en compromiso a ese mundo adulto, que era la característica de una libertad acompañada con una responsabilidad. La idea de que la contracara de la libertad era una responsabilidad y un conjunto de deberes estaba en la base, por ejemplo, de la filosofía ilustrada, que además definía la ilustración no por nada como la adquisición de una mayoría de edad.
una mayoría de edad moralmente definida, no cronológicamente definida. Podíamos tener un tipo de 40 años que seguía infantilizado. ¿Por qué? Porque no se había hecho autónomo. Y ser autónomo no significa solo darse la propia norma, sino también hacerse cargo de la norma que uno se da. Ahora, esto ha desaparecido. Todo lo que nos ha quedado es la idea de la mera libertad indefinida, indefinible, que no tiene como contrapartida la responsabilidad. Y esa libertad sin responsabilidad recuerda más al adolescente que al adulto. Entonces tenemos adultos adolescéntricos y cuando miramos hacia abajo vemos niños, pero esos niños están siendo utilizados por la industria del consumo, por la industria de la moda, por la industria de las hormonas, por las industrias de la cirugía plástica, están siendo hipersexualizados tanto en el mundo mercantil como en el mundo de la política, y esos niños no tienen la posibilidad de vivir una infancia. Lo que tienen que vivir antes de darse cuenta es una adolescencia hipersexualizada a pesar de tener, no sé, 6, 7, 8 años. Entonces, ¿qué vivimos en consecuencia? Y esta es la categoría para mí fundamental. Vivimos una desdiferenciación donde ya no podemos distinguir el mundo adulto del mundo de los niños, del mundo de la adolescencia, y nos queda todavía una categoría que da vueltas por el aire, que es la de los ancianos. Y como esa categoría da vueltas por el aire, ahí tenemos los geriátricos para meterlos y sacarlos de la vista. Porque el anciano, en definitiva, es el que te recuerda la finitud de la vida humana. Y una vida humana sin trascendencia no quiere la finitud, porque no la puede soportar, porque la idea de un vacío total, de esa finitud que nos lleva a un negro absoluto, a un vacío total, es la peor experiencia que alguien podría tener. Y es la experiencia a la cual se acerca el anciano. Por eso hay que sacarlo de la vista. O bien maquillarlo, ponerle filtros, cirugías estéticas, muchas cremas, que no se note la edad que tiene. Esto sociológicamente tiene grandes implicaciones. Doy una clave más y ya te paso de nuevo la palabra para no estirarlo tanto. Tiene grandes implicaciones porque hay otro esencial del libro que hay que entender para poder leerlo bien. Y es que podemos decir que las distintas etapas de la sociedad tienen o gozan de la primacía de un grupo etario. En mundos premodernos, evidentemente, el anciano tenía un rol más que importante. Platón y Aristóteles van a tener a la persona de 50 años para arriba, allí arriba justamente, ¿no? Santo Tomás de Aquino piensa que la metafísica se debe empezar a estudiar después de los 50 años. El filósofo Rey tiene que ser un anciano. O, por ejemplo, si te vas a Esparta, en Esparta encontrás instituciones políticas como la Gerousía, donde estaba destinada solo a los ancianos, en un pueblo guerrero, y el anciano no guerrea, pero es la voz de la sabiduría y de la experiencia. En el mundo premoderno, el anciano tiene mucho que decir porque ese mundo está articulado por la tradición, y la tradición se adquiere con la experiencia. En el mundo moderno ya no es el anciano, sino el adulto. Por eso los ilustrados quieren que el mundo moderno sea construido por el adulto. El niño no lo puede construir porque no tiene autonomía, y el anciano está muy ligado a lo tradicional como para generar cosas nuevas, según los modernos. Ahora, ¿quién es el sujeto de la modernidad? El adulto, el mayor de edad de Kant. En cambio, en nuestra posmodernidad ya no es ni el anciano, ni el adulto, sino el adolescente. Y esto en el fondo obedece a muchas cosas, no solamente ideológicas, sino también materiales. Y es que la cultura precisa siempre de una base material. La cultura no es algo que esté allí en el aire flotando. La cultura precisa de una base material. Cuando el anciano tenía poder social, eso era porque la cultura se articulaba sobre todo con el habla. Sobre todo con el habla. En el mundo moderno, donde el adulto tiene primacía, la cultura se articula con el mundo del libro. El mundo del libro, a partir del 16, del 17, pasa a fijar el locus de lo cultural. Y en el mundo posmoderno, nuestro mundo, ¿dónde está el lugar de la cultura? No está en los libros, no está en el habla, está en las redes sociales. ¿Y quiénes son los que mejor utilizan y conocen las redes sociales? Los adolescentes. Entonces, no es casualidad que este mundo se haya vuelto adolescéntrico. Esta propedéutica que haces, que es sumamente profunda, agota muchas de las preguntas que podría hacer. Tranquilo, pero podemos profundizarlas. Y me parece estupendo porque me llevas directamente al capítulo que haces sobre la vejez. Ese capítulo es estupendo porque tú transitas desde la antigüedad clásica, pasando por la Edad Media,
por el siglo XVII, incluso haces una cita de Baltasar Gracián que me parece fenomenal. La modernidad, pero inteligentemente muestras inmediatamente en el próximo subtítulo, cuando hablas de los adolescentes, cómo hemos pasado de Aristóteles, Platón, San Agustín, Santo Tomás, Kant, Rousseau y demás de los autores que referencias a Greta y a una serie de nombres, Silicon Valley, Mark Zuckerberg, y a eso me lleva, digamos, además del análisis de filigrana que haces de cómo las sociedades anteriores, digamos, veneraban, respetaban la vejez e incluso la adultez, como lo hizo Cicerón, que Marta Nussbaum además toma a Cicerón para escribir un bello libro que se llama Envejecer con sentido. Pero muestras eso y luego muestras cómo el adolescente, como lo enunciabas ahorita, digamos que ya no utiliza como guías a estos grandes filósofos, a estos grandes teóricos, sino que sus referentes son Mark Zuckerberg, Twitter. Profundicemos un poco en eso. La clave para entender la sociedad adolescéntrica es la idea de que lo nuevo es lo bueno y lo viejo es lo malo. ¿Bien? Esa es la ideología que articula hoy nuestra cultura. Y esa es una ideología muy anticultural, porque la cultura precisa de tiempo. ¿Para qué? Para estabilizarse, para difundirse, para contagiarse, para criticarse. Entonces, vivimos en un mundo no solamente adolescéntrico, sino profundamente anticultural cuando tomamos la cultura en un sentido cabal, o ilustrado por lo menos. Ahora, el adolescentrismo, al suponer que todo funciona como su iPhone, ¿y el iPhone cómo funciona? Pues cada modelo nuevo es mejor que el anterior, el 14 es mejor que el 13 es mejor que el 12 es mejor que el 11 y el 11 es mejor que el 10. Ellos suponen que esa regla tecnológica, esa lógica tecnológica según la cual el paso del tiempo mejora las cosas, lo cual es cierto habitualmente para la tecnología, ellos aplican esa lógica a todo el dominio de la existencia humana, que es mucho más complejo que lo tecnológico. Lo aplican a la moral, lo aplican al mundo de la literatura, lo aplican a la filosofía, lo aplican a la política, lo aplican a la teología. Entonces, todo lo que tiene profundidad histórica, todo lo que tiene raíces sólidamente arraigadas en nuestra civilización, se le presentan al adolescéntrico como una amenaza. ¿Por qué? Porque profundizar en esas raíces implica un gran trabajo. Digo, Kant no hace bailes por TikTok. Así es. Rousseau no hace selfies por Instagram. ¿Sí? Aristóteles no hace tweets, escribe la metafísica, la política, ética a Nicómaco. Y para poder ingresar en ese mundo, la cultura te demanda de un esfuerzo. Así como la agricultura te demanda del esfuerzo de trabajar la tierra, la cultura sólidamente comprendida demanda el esfuerzo intelectual. No hay otra vía para cultivarse que el esfuerzo intelectual. Ahora, nadie quiere esforzarse en esos términos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque eso no te va a dar likes. En segundo lugar, porque no hay emociones inmediatas. Y ahora la regla es, lo que no me emociona inmediatamente, pues entonces carece de sentido. Porque no se viraliza. Y todo lo que hoy planteamos como actividad cultural, si no se viraliza, pues entonces no existe. Y porque además este estudio, y acá viene lo más importante, es un estudio que demanda mucho tiempo. Y la gente cree que no tiene tiempo. Y eso es una farsa. Nunca hemos tenido tanto tiempo. Nunca la tecnología nos había liberado tanto el tiempo para hacer cosas importantes. Para el ocio. Para el ocio entendido en un sentido de contemplación. El ocio no es que mires TikTok. El ocio no es que mires Netflix. El ocio es que hagas actividades que desarrollen tus facultades humanas. Pero la tecnología se venga del hombre, ¿no? Es casi como que la tecnología te ha liberado de muchas tareas. Hoy metes tu ropa en un lavarropa y eso se lava solo. Hoy encendes el fuego en tu casa con un botón. Hoy mandas un mensaje con un clic. Bueno, todo eso antes te podía llevar muchos días hacer solamente esas actividades. Hoy que tenés todo ese tiempo liberado y muchas otras más, sin embargo te gastás media jornada laboral mirando gatitos, perritos, comida ajena, etc. Entonces, finalmente esto, insisto, es un fenómeno que aplica a todos. Aplica al niño,
aplica al adolescente, propiamente dicho, aplica al adulto y también en muchos casos aplica al anciano. Todos tienen la misma pauta de conducta y mientras tanto se va perdiendo toda esa riqueza. Y acá hay una idea que surge de todo esto también, que es que los ciudadanos idiotizados no pueden constituir gobiernos realmente democráticos. Ese estado adolescéntrico es todo menos una base sociológica para generar la democracia. Y esto es muy peligroso, porque la política moderna se legitima a través del ideal democrático. Ahora, ideal que no coincide con la base sociológica de esa sociedad que cree estar participando de lo democrático. Eso es una idea muy importante que me hace hacer una digresión antes de pasar a conversar sobre otro de tus capítulos, que son las maneras dominantes de la frivolidad. Pero ahora que tomas el tema de la cultura, me haces pensar necesariamente en cómo los universos de la educación, de la cultura y de la política, que mal que bien son universos y espacios que lideran la sociedad, porque nos formamos en la educación y en la cultura y nos lideran en la política. Fíjate cómo antes, más allá de los errores humanos que puedan tener todos los líderes, valga la redundancia, de la educación, de la cultura y de la política, demandaban una exigencia cultural muy alta y por eso uno encontraba en las senaturas a políticos sumamente cultos y en las rectorías y en los decanatos decanos que habían abordado grande parte de la teoría de Occidente y en las instituciones culturales ni hablar. Y todo eso se ha reemplazado por una suerte de lógica del management y del mercado, en el cual, como lo expone muy bien Juan Manuel de Prada en un programa televisivo y posteriormente en un libro, la opinión del sabio y del idiota, por rememorar tu libro, o del inculto, valen lo mismo. Es decir, dice Juan Manuel de Prada, si hay una persona que ha estudiado toda su vida Dostoyevsky y hay otra persona que leyó alguna cosita de Dostoyevsky y los dos opinan, esta generación idiota los pone en el mismo plano, ¿no? Entonces, yo no sé si es con este anuncio que haces de las democracias, que por supuesto implica que para que la democracia funcione haya una sociedad culta, educada, ilustrada. Cuéntame, por ejemplo, en Argentina o en las diferentes latitudes y geografías a las que tú has visitado, los establecimientos educativos y culturales y políticos están gobernados ¿por qué generación, Agustín? Bueno, a ver, acá tenemos un ejemplo de estos mismos días. ¿Quién gobierna al final una universidad? Los orcos. Vamos a ponerlo en términos del Señor de los Anillos. Así es. Vamos a ponerlo en términos del Señor Anillos, ¿sí? O sea, Sí. no, porque esto es importante. ¿Qué está pasando en las universidades? Las universidades perciben que el 98% de sus estudiantes, vamos a decir así, entre el 95 y el 98, son hobbits. Son hobbits. Sí. No están dispuestos a ir a lanzar ninguna piedra, no están dispuestos a ir a incendiar nada. Gente que simplemente quiere ir a estudiar, quiere ir a pasar rápidamente lo que tiene que pasar para poder ya salir a la vida laboral. Ahora, hay un 5, un 4, un 3, según el caso, por ciento que son orcos. Es decir, ellos están dispuestos a aplicar la fuerza. ¿Para qué? Para gobernar a las autoridades de la universidad. Y esas autoridades jamás han estado tan acobardadas como el día de hoy. Tienen tanto terror que incluso desnaturalizan la misión de la universidad, que es el debate público. No puede haber conocimiento si no hay diálogo entre los distintos. ¿Y el idiotismo qué es? Es una curvatura sobre sí mismo. Por eso la única manera de superar el idiotismo es la educación. ¿Y qué es la educación? Es guiar a alguien fuera de sí mismo. Ex ducere, ex afuera, ducere guiar. Es exactamente lo contrario de lo que los griegos llamaban idiota, que era el idios griego, lo propio, aquel que solamente se mira lo propio, el ombligo. Y ese idiotismo ha llegado a las universidades. ¿Por qué? Porque si lo que el profesor dice no coincide con mi ombligo, que es lo único que yo puedo ver porque no me da más la vista hacia afuera, si ese profesor está diciendo algo que no coincide exactamente con mi ombligo, pues yo ya me siento incómodo.
pero perdón, es que si la actividad intelectual te incomoda, pues la actividad intelectual no es para vos. Porque solamente incomodando es como avanza el conocimiento. Así es. Si todos pensáramos igual, epistemológicamente estaríamos perdidos, porque es que no habría ningún tipo de intercambio. Y solamente poniendo en comunión, en común, aquello que se nos ocurre, aquello que pensamos desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista, es lo que permite debatir las ideas. Pues si no, no hay nada que debatir. Y si yo termino acusando de discurso de odio todo lo que no coincide con mi ombligo, pues entonces cerremos las universidades. Seamos honestos. Seamos honestos, si lo que no coincide conmigo se llama discurso de odio y se supone que entonces esa persona que reclama para sí esa suerte de discurso de odio se convierte en un ciudadano de segunda categoría que no tiene los mismos derechos, que no tiene libertad de expresión, que no tiene libertad de cátedra, bueno, pues entonces cerremos las universidades porque han fracasado. Le pongamos, no sé, centros de pensamiento único. Seríamos más honestos con los alumnos seguramente. Mire, usted viene aquí al centro de pensamiento único, firme, y les vamos a dar un pensamiento único. Seamos más honestos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre en el fondo que hay mucho poder de lobby de determinadas minorías que están dispuestas a utilizar la fuerza, a amedrentar las autoridades, eso de un lado, y del otro lado hay autoridades acobardadas. Eso es lo que yo percibo. Y respecto de lo que vos decías recién, de que básicamente el nivel cae, es que no hay otra. El nivel va a caer siempre que vos impongas el igualitarismo. Y el igualitarismo es la fuerza arrolladora de nuestra modernidad. Esto lo vio muy bien Tocqueville. El igualitarismo destroza todos los criterios. Si todo debe ser igual, pues entonces ya no discutamos la diferencia entre la verdad y la mentira, porque da igual. Si todo debe ser igual, ya no discutamos la diferencia entre la belleza y la fealdad. Y ahí tenemos, vamos a decir, grandes injusticias en el mundo de la belleza, donde todo da tan igual que tenemos hombres con peluca que compiten en certámenes de belleza con mujeres hermosas. Se nos cae el criterio de la belleza, se nos cae el criterio del mérito deportivo. Tenemos que acondicionar todos nuestros certámenes, ligas, torneos, exposiciones deportivas para que determinadas minorías o bien arrasen injustamente contra mujeres, o sea, hombres que se autoperciben como mujeres, arrasan contra mujeres, o incluso ponemos hombres a patinar sobre hielo contra mujeres y esos hombres no tienen la gracia, no tienen el estilo, no tienen el arte. Degradamos el deporte, degradamos la universidad, degradamos la idea de verdad, degradamos la idea de belleza, degradamos la idea del bien y el mal. Porque es que si todo da igual, pues entonces ¿cuál es la diferencia entre algo bueno y algo malo? Entonces, finalmente, todo lo que aparece en ese universo igualitario no puede sino reconducirme otra vez a mi ombligo. Y eso tiene finalmente ese efecto universitario, la incapacidad de escuchar al que piensa distinto, porque es el que me muestra que no todo es igual. Eso me hace pensar en la idea de la jerarquización. Hay un escolio de Nicolás Gómez Dávila que dice: en el cielo hay jerarquías y en el infierno todos son iguales. Y la película que se ha traducido a lengua española de Amigos, hay una escena en que hay un cuadro con una línea roja y dice uno de los protagonistas: esto es una hemorragia nasal. Uh-huh. Y se equipara una línea roja en un fondo blanco con la Capilla Sixtina. Eso es, digamos, a lo que hemos llegado, ¿no? 3 ideas más que profundizan en tu libro. Y es un capítulo magnífico en el que tú, digamos, transitas por las formas de la frivolidad, la moda, la fama, la digitalización, pornocracia, Uh-huh. la psicopolítica. Y antes de devolverte la palabra, siempre cuando estoy en un salón de clase, les digo a los alumnos: existe la cultura popular y la cultura jerarquizada, ¿no? En la cultura jerarquizada hay unas ideas claras y unos criterios claros de verdad, belleza, bondad, unidad. Y en la otra cultura, digamos, se toma prestado el concepto de cultura de la antropología cultural, según la cual la cultura es Uh-huh. cualquier hábito, modo de Uh-huh. ser.
Y esto es muy peligroso porque uno podría decir que es culto el sujeto que ha cultivado la pornografía Claro, o el expendio de drogas o incluso el arte de asesinar, ¿no? claro. Entonces, cuéntanos un poquito sobre las formas de la frivolidad, Agustín. Sí, a ver, vivimos una sociedad frívola. ¿Qué es lo frívolo? Es lo quebradizo. Lo frívolo referencia a unas vasijas de barro que eran quebradizas. De ahí viene nuestra palabra frivolidad. Eh, y hoy no hay nada más quebradizo que, por ejemplo, la identidad. Y curiosamente la identidad es hoy el locus de lo político. ¿O no hemos estado discutiendo la identidad cada vez que discutíamos de política en los últimos años? Entonces, ¿de dónde aparece ese problema de identidad que nos trae tantos problemas políticos? Bueno, de aquello que le confiere identidad al individuo. Y lo que le confiere identidad al individuo son estructuras. Estructuras que tienen historia, que tienen largos procesos de desarrollo experiencial, estructuras como una religión, una nación, incluso podemos decir, ¿por qué no?, una clase social. El marxismo se basó en la idea de que había una identidad de clases. La idea de pertenecer al catolicismo es que hay una identidad como católico. La idea de ser argentino, colombiano, es que hay una idea de nación, de pertenencia a esta nación. Esas eran grandes estructuras de sentido identitario. El sexo era soy hombre, soy mujer. Para comprender la identidad hay que comprender que aquello que confiere identidad es aquello que brinda permanencia en el cambio. Sin una permanencia en el cambio, pues entonces yo no puedo estabilizar mi yo. Y aquel que no puede estabilizar su yo es un adolescente. Por eso el adolescente va a los tumbos. Hoy es hippie, mañana es heavy metal y pasado mañana es hipster. ¿Sí? Y vivimos así, por eso es muy interesante. Erik Erikson, un psicólogo muy celebrado en los Estados Unidos, definió al adolescente como aquel que no podía hacer coagular su identidad todavía, y tenía mucha razón. Ahora, el problema es que eso que era un estadio psicológico de la adolescencia, hoy es un rasgo sociológico y politológico de nuestro siglo XXI. Ahora, entonces, ¿cómo construimos la identidad? Ya no la construimos porque pertenecemos a determinada fe, porque nos sentimos realmente colombianos o argentinos, seamos sinceros. En Argentina nos sentimos argentinos porque ganamos el Mundial. Es decir, nos sentimos de una nación cuando jugamos a un juego y cuando ese juego nos gusta, porque si el juego no es realmente popular, pues ya no me importa, no lo veo, me da lo mismo. Entonces, seamos sinceros con esas cuestiones. ¿Quién hoy realmente siente lo que sentían nuestros antepasados cuando escucha su himno? ¿Quién hoy se pone las insignias patrias en las fechas patrias? ¿Quién hoy conoce la historia de su patria? Es que, claro, entonces, ¿cómo vas a tener identidad nacional? Vos no tenés identidad nacional, vos querés ser ciudadano del mundo, lo cual es una contradicción en sus términos, a menos que tengas un gobierno mundial que te brinde la ciudadanía. Y por ahí va también la cosa. Por ahí va la cosa. Entonces, ahora, sexo, pues yo ya no tengo sexo. ¿Por qué? Porque el sexo es nada, es una construcción que hoy puede ser así, mañana así, todo es fluido, todo cambia, y cuando todo cambia, nada me puede dar una raíz de identidad. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Tengo una clase social? Bueno, tampoco hay clases ya. Es decir, seamos sinceros, en un mundo postindustrial, todo eso de la clase obrera revolucionaria ya no existe tampoco. ¿Qué es la burguesía? ¿Dónde está? ¿Qué es la aristocracia? ¿Dónde está la nobleza? No hay porque ya no hay más jerarquías. Entonces, ¿qué te da identidad? Te lo da la moda, que por definición la moda es el recambio exacerbado, siempre creciente, de elementos de consumo, de mercancías, que me prometen a mí una identidad. Es decir, estabilizar tu identidad. Acá tenés, con esta ropa, con esta camiseta feminista, vas a adquirir tu identidad como feminista. Y ahí vas a comprar tu camiseta feminista. Con esta camiseta del Che Guevara vas a adquirir tu identidad política, ¿no? Hoy adquirís tu identidad política en el mundo del consumo, lo cual no te puede brindar identidad porque apenas encuentra ese mundo que debe recambiar los significantes para volver a empezar el proceso de la moda desde cero y volver a vender lo que no se vende más, pues entonces ahí se acabó tu identidad. Entonces la moda, la promesa de la moda de la identidad es una promesa destinada al fracaso. La moda por definición es lo que cambia permanentemente al ritmo de la sociedad de consumo. La identidad es lo que permanece. Entonces la moda, la farándula, me tengo que identificar con algo, me identifico con un famoso. Claro, porque el famoso hoy representa a Dios bajado a la tierra. Es omnipresente, me aparece en todas partes, no como antes que había que esperar hasta que le hiciera una entrevista a algún medio de comunicación. Hoy lo tenés literalmente al lado de tu cama porque te acostás mirándolo por Instagram. Es omnipresente, es
omnipotente, ¿cuáles son los límites del famoso? Nada. El famoso puede tener el mejor auto, puede mostrarte su mansión, puede tener las mujeres o los hombres que quieran. Son personas ilimitadas, como Dios. Y finalmente son omniscientes, lo saben todo, por eso les demandamos todo, porque creemos que lo saben todo. Queremos que Leonardo DiCaprio nos diga qué opina del cambio climático, queremos que Miley Cyrus nos instruya sobre el aborto, queremos que Lady Gaga nos diga a quién hay que votar y queremos que Angelina Jolie nos instruya sobre los niños trans. Queremos escucharlos hablar de cosas que no saben, por lo que vos decías anteriormente, es que da lo mismo al final del día. Entonces, ¿y qué pasa con lo digital? Que vos también lo mencionaste porque es parte del libro. Bueno, lo digital también me promete una identidad. El problema es que esa identidad es tan de mentira que ni siquiera mi rostro puede ser el real. Yo puedo, en el mundo digital, tener otro rostro. Puedo verme con labios más gruesos, con pómulos más levantados, puedo verme sin arrugas, puedo verme bronceado, puedo ser afroamericano, puedo ser una mujer, puedo ser un niño, puedo ser un anciano, puedo ser un rostro que ni siquiera existe. Claro, el mundo digital es un mundo fake. Ahora, confiar en que ese mundo fake te va a conferir identidad simplemente te puede llevar a una identidad frívola. Y la frivolidad, vuelvo al inicio, es lo que se quiebra fácilmente. Y cuando se quiebra esa identidad fácilmente, adivina a dónde recurrimos: a la política. Y la política nos promete que ella sí va a hacer valer nuestra identidad. Y así se conforman las políticas de identidad postmodernas. ¿Por qué? Porque hay una falta de sentido identitario en las personas en general. Podríamos, como ustedes ven, seguir con Agustín conversando sobre cada una de las ideas del libro, que son muchísimas, y esto que sirva como hacer un abrebocas de todo lo que van a encontrar en el libro. No las podemos evacuar porque se nos está acabando el tiempo, de suerte que voy a tratar de recapitular señalando algunas ideas de conclusión. Sí, pero antes tengo que hacer otra mención más que engalana el texto, y es que cuando uno examina esta sociedad adolescente, hasta el momento, por lo menos en este siglo, en el siglo XXI, los análisis más destacados que uno podría encontrar, yo francamente los he encontrado en un libro de Francesco Cataluccio que se titula Inmadurez, en el que él habla del paradigma de la infancia como la enfermedad que se expande en el siglo XX, y sin duda La generación idiota de Agustín Laje, que vuelvo a tomar para mostrárselo a nuestra comunidad. Agustín, a mí me gustaría concluir esto dejando además a tantos de tus seguidores cada vez más interesados en continuar tus lecturas, y también a toda la comunidad de Agenda Azul, haciéndote una pregunta, y es: ¿cómo podemos caracterizar a la generación idiota? Es decir, si alguien preguntara ¿cómo identifico a un idiota en el siglo XXI? ¿Qué tips podrías darnos? Vamos a ver, 3 o 4, rápido. Mira, número 1, la generación idiota es narcisista victimista. El narcisismo todos sabemos lo que es, pero se puede ser narcisista desde distintas modalidades. Bueno, la modalidad que hoy reina es la de el narcisista victimista. Busca la plena atención, para él no existe nada en el mundo más que él mismo, pero la confirmación de esa pulsión, de esa necesidad, es que lo traten como víctima. Si no sos víctima, no existís. Y si no existís, ¿cómo evacuás tu deseo narcisista? Entonces, narcisismo victimista. Número 2, hay una enorme desconexión entre fines y medios. Hay un gran problema en la generación idiota para determinar racionalmente los fines y para determinar racionalmente los medios. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda. Un ejemplo de la imposibilidad de determinar racionalmente los fines. En México, 3.700 mujeres se mueren de hambre por año. 3.700 mujeres se mueren por desnutrición anualmente en México. ¿Y dónde está la generación idiota? Bueno, está con pañuelitos verdes, diciendo que eso es salvar a las mujeres. Está, por ejemplo, se pone el fin de poner en el lugar de criminal, criminalizar a aquel que come el huevo de una gallina, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenés toda esa parafernalia que ahora le llaman
antiespecista, porque nosotros seríamos especistas, porque creemos que el ser humano ontológica y moralmente está por encima de cualquier otro animal. Ellos creen que no, creen que vos y yo valemos lo mismo que una gallina. Por lo tanto, comer una gallina es casi como si comiéramos a otro ser humano. O que un insecto. O que un insecto, exactamente. Esa degradación del ser humano cuando tenés 3.700 mujeres que se te mueren de hambre en México y estás organizando marchas para criminalizar a aquellos que comen una pata de pollo, es propio de un idiota. Es propio de un idiota que no determina los fines de las urgencias del ser humano en torno a una realidad, sino en torno a su propio ombligo. Y obviamente son todos chiquillos de clases medias altas y altas, ¿no? Esto resta decirlo. Claro, y este problema de determinar los fines, no solamente a veces es sobre los fines, sino a veces sobre los medios. Te pongo un ejemplo de medios. Decimos, hay que incluir a las personas con el lenguaje. Yo estoy de acuerdo. Vamos a impulsar el lenguaje de señas, vamos a poner en las paradas del colectivo braille para la gente ciega que tiene que ver cuál es el colectivo que se está tomando y solamente lo puede hacer con el tacto. Vamos a ¿ves qué? A expandir el vocabulario de la gente. Es tan importante tener vocabulario rico porque eso refleja la riqueza de tu pensamiento. Y cada vez las palabras están más acortadas en el vocabulario de la gente. Ahora, palabras cortas significan pensamientos cortos. El lenguaje es el límite de mi pensar. Si yo tengo un lenguaje muy limitado, mi pensamiento va a ser muy limitado. ¿Querés incluir a la gente con el lenguaje? Estimular la lectura, por ejemplo. Estimular la ampliación del lenguaje de la gente para que pueda pensar mejor. Pero no. ¿Qué medio utilizamos? Vamos a cambiar una letra. Vamos a poner la E en lugar de la O y de la A y así vamos a incluir a la gente con el lenguaje. O sea, es un problema de determinación racional de medios. Es un grave problema. O sea, es propio de un idiota. En tercer lugar, hay una especie de exacerbación posverdadera. La idea de que no hay ninguna verdad, no hay ninguna mentira, todo depende de mis sentimientos. Hay un sentimentalismo posverdadero. Claro, esto genera reglas y es que yo no puedo decir aquello que puede herir el sentimiento de otra persona. Y el gran problema es que si nosotros tuviésemos que ajustarnos realmente a esa regla, pues no podríamos decir nada, literalmente nada. Por ejemplo, yo creo en Dios. A mí podría ofenderme que alguien diga Dios no existe. O a mí podría ofenderme que alguien creyera en otro Dios y predicara a ese otro Dios. Pues entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Decir, hiere mis sentimientos, pues entonces que se calle porque tiene discurso de odio. Entonces, la verdad supone que hay algo afuera de nosotros sobre lo cual podemos hablar. Eso de la verdad está dentro tuyo es un eslogan tonto. La verdad está afuera y tenemos que discutir para acercarnos a ella. Bueno, no, en la generación idiota la idea es que la verdad es mi ombligo. Y eso es un grave problema. Y en último lugar, cuarto rasgo característico, la generación idiota detesta las dimensiones heteronómicas de la vida. Lo heterónomo de la vida es algo que el idiota no lo puede soportar. ¿Qué es lo heterónomo? Lo contrario de lo autónomo. Ahora, ocurre que muchas dimensiones de nuestra vida son, por necesidad, heterónomas. Vamos a ver, yo no elegí mi nombre y me llamo Agustín. Yo no elegí mi apellido y mi apellido es Laje. Yo no escogí nacer el 16 de enero del 89 y nací ese año. Yo no escogí a mi mamá, yo no escogí a mi papá, yo no escogí a mis hermanos, yo no escogí nacer en Argentina, yo no escogí nacer en Córdoba, yo no escogí mi bandera, yo no escogí mi himno, yo no escogí mi sexo, yo no escogí mi idioma y con mi idioma, con mi lenguaje miro el mundo. Entonces, yo no escogí muchas cosas. Y eso no significa que esas cosas sean una amenaza que yo tenga que destruir. La generación idiota quiere destruir todo lo que no ha escogido. Lo que una persona razonable haría es decir, yo no escogí estas cosas, voy a tratar de llevar una muy buena vida en torno a estas posibilidades que la vida me ha dado. No, la generación idiota quiere construir todo desde cero. Detesta todo lo no escogido. Detesta su sexo, detesta su patria, detesta su Dios, detesta su lenguaje, detesta su moral, detesta aquello que su sociedad ha considerado que era algo bello, por eso quiere lo feo, quiere lo mentiroso, quiere lo malo, quiere el conflicto entre los sexos, quiere destrucción. Y cuando destruye ya no sabe qué construir porque es que no saben, porque no pueden construir bajo esas premisas. De esa forma podemos identificar a la generación idiota en 4 puntos. Bueno, con esto terminamos la presentación del libro de Generación Idiota, anunciando que no hemos agotado todo el libro. De hecho, que les sirva a ustedes para leerlo como una crítica sugerente, porque faltó, digamos, la piedra angular y es la propuesta que hace Agustín.
que la ha venido esbozando, la esbozó en Batalla Cultural y que aquí la sigue desarrollando sobre la nueva derecha. Pero para eso tendrán que leer el libro ahora que hemos hecho, digamos, esta defensa de cultivarse y de leer. Agustín, es un gusto haberte tenido una vez más en Agenda Azul, que sean más. El gusto es mío y voy a dar una publicidad. Suscríbanse al canal. Si han llegado aquí y no están suscritos a Agenda Azul, suscríbanse, háganme caso porque tiene gran contenido de gran nivel cultural. Y bueno, te agradezco que me hayas invitado una vez más. Y lean Generación Idiota, difúndanlo, milítenlo, recomiéndenlo, regálenlo y no se van a arrepentir. Muchísimas gracias. Así es, tenemos una responsabilidad que es la responsabilidad de pensar. Ya lo decía Habermas en ese libro de qué significa pensar. Entonces vamos hacia adelante y continuemos tejiendo estos horizontes de sentido y estas comunidades de amistad, como diría McIntyre y como lo anuncié al principio de nuestro programa. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.